Señor Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, doctor Manuel Felipe Gutiérrez, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, buenos días. Para mí es un placer oírlo. Para nosotros es un honor y es una gran esperanza que tengamos noticias que pueden ser malas, y las noticias son malas, pues que sean malas. El país tiene un atraso inmenso en temas de infraestructura, eso es conocido. Pero hay unas obras que impresionan mucho y uno se pregunta, ¿será que este gobierno es capaz de resarcir en algo los daños que le causó el gobierno anterior en esta materia de la nación? Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos una buena carretera de Guaduas hacia el río Magdalena, pero que no se pueda llegar de Bogotá a Guaduas? Porque la carretera Villeta-Guaduas es un desastre, es una catástrofe, es la misma carretera que teníamos hace 60 años. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, discúlpeme, la tautología, ¿podremos tener carretera Villeta-Guaduas? Pues doctor Fernando, lo primero que le debo decir es que realmente recibimos una situación muy compleja. En su momento debimos denunciarla y pues imaginará usted la cantidad de críticas porque decían que el programa de 4G era una maravilla, que estaba funcionando, que la revolución de la infraestructura y no sé qué. Y cuando nosotros entramos, pues honestamente no encontramos eso, encontramos proyectos parados, proyectos desfinanciados, proyectos atrasados, y por lo que usted decía hace un minuto, es muy cierto, en Colombia es más caro llevar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura al Japón, y así es muy, muy complejo competir. En el caso de Villeta Guaduas, pues mire, doctor Londoño, lo primero que le debo decir es que con mucha vergüenza, este año recibiremos un túnel que sale a un potrero, viniendo la vía desde el Magdalena Medio, usted llega hasta Guaduas, sale a un túnel y el túnel sale a un potrero porque el resto de la vía no está contratada, nos faltan 20 kilómetros por contratar. Y eso es un diagnóstico de algo de lo que estamos recibiendo a lo largo y ancho del país, honestamente. Entonces, usted me pregunta, ¿cómo lo vamos a terminar? Pues mire, nosotros desde el día 1 estamos trabajando en eso, nos pusimos al frente, hay un privado interesado en hacer el proyecto mediante iniciativa privada, donde el gobierno no debe ejecutar la obra, pues no debe ejecutar la obra, no, sino poner recursos. El tipo pone los recursos a cambio de poder instalar un peaje a la altura de Guaduas, puntualmente en el Alto del Trigo. Hemos tenido más de 20 reuniones de socialización, nos ha ayudado mucho la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Guaduas, los representantes, senadores y demás, y esperamos este año dejar ese proyecto contratado. Ahora, va a quedar en 5 años listo, y debo ser muy franco, no le puedo decir mentiras y mucho menos a usted. Entonces va a quedar terminado, pero hacia 4 o 5 años más o menos la obra, pero la vamos a terminar y esos 19 kilómetros faltantes los vamos a poder construir. Entonces la vía a la que usted hace referencia, que es una vía que tiene más de 60 años, pues va a dejar de ser usada y vamos a pasar por la nueva vía en la que ya nos vamos a demorar 1 hora, hora y media en esos trancones eternos desde Guaduas hasta Villeta, sino 17 minutos, pero pues en eso estamos. Es que tiene que ser 19 kilómetros, pues 17 minutos, eso dentro de 5 años en una carretera vital para el país, porque es la que saca a Bogotá al río Magdalena, para que llegue de Guaduas al río Magdalena y siga su camino hacia la costa atlántica. Y a propósito, la Ruta del Sol, ese fue el motivo del gran escándalo de corrupción con Odebrecht. Y esa Ruta del Sol es vital. La Ruta del Sol 2 y la Ruta del Sol 3, eso es vital. Y parece que ambas están abandonadas. Hay recursos, hay medios, que hay de la licitación para construir eso que dejó el gobierno de Santos también en la terrible situación en que la dejó. Pues mire, en la Ruta del Sol 2, el panorama, pues usted se imaginará, no puede ser peor. El nuevo contrato, estamos estimando las inversiones, estamos hablando de recursos que debemos poner los colombianos de cerca de 8 billones de pesos para terminar 250 kilómetros, porque la obra fue botada, fue abandonada y nos toca hacer una intervención grande. Esperamos sacar la licitación a finales de este año, comienzos del año siguiente, estamos en eso, pero pues obviamente el panorama es absolutamente dantesco, la vía se estaba cayendo, nos tocó hacer unos contratos con el Invías para atender como los puntos más graves, y solo ahí son 400.000 millones de pesos. En Santander la gente está, que es puntualmente donde la Ruta del Sol 2 tiene una afectación mayor, casi el 50%,
está desesperada porque la obra no se ha podido hacer y tenemos que salir y atender esta vía rápidamente, pues porque realmente está la columna vertebral de nuestra infraestructura. Y la otra, la Ruta del Sol 3, pues mire, la primera cosa es que este proyecto creemos que lo podemos salvar, estamos trabajando intensamente para evitar que se repita lo de la Ruta del Sol 2. Ahí aprovechamos que tenemos un contratista grande que es Impregilo, que es una empresa italiana que tiene el músculo financiero para poder terminar las obras, pero eso sí, para poder hacer las modificaciones al contrato les estamos pidiendo que obtengan un crédito por 400.000 millones de pesos, no contra el proyecto, sino contra garantías de la casa matriz. Y usted, doctor Londoño, más que nadie entenderá que eso es lo que permite viabilizar el proyecto, porque así ellos no se irían. Entonces estamos en eso, esperamos dejar el tema resuelto próximamente. La FDN participaría en la financiación y si lo logramos, ese proyecto se estará terminando más o menos en 3 años, pues que le estoy hablando de 300 kilómetros de dobles calzadas. Ahora, no tenemos que poner recursos adicionales, con lo que había que se dejó contratado desde el gobierno Uribe es suficiente. Bueno, doctor Gutiérrez, estamos hablando de la ruta que va paralela al río Magdalena, y qué tal si hablamos del río. Un regalo que Dios nos dio y un regalo que no hemos hecho otra cosa que maltratar y pisotear desde sus orígenes hasta su desembocadura. Y entonces había un contrato con Navelena y pues tanto se habló del contrato para dragar el río, para hacerlo navegable. Es que por ese río entró la civilización a Colombia, por ese río entró don Gonzalo Jiménez de Quesada, y resulta que la situación del río es pavorosa. Ese contrato con Navelena se acabó porque Navelena era Odebrecht y un colombiano que aceptó estar ahí porque aceptó estar ahí. ¿Qué hay del contrato sobre el río Magdalena y del cuidado del río Magdalena, de la recuperación del río Magdalena, doctor Manuel Felipe Gutiérrez? Pues mire, la primera cosa es que a mí me parece muy interesante cómo usted logra poner lo importante realmente, resaltándolo como importante. El tema del río Magdalena es vital para nosotros. Y le debo decir lo primero. Nosotros encontramos un proyecto estructurado que nos dijeron, no, mire, al mes que entramos ya lo pueden adjudicar, no hay ningún problema. Nosotros preferimos ser un poco cautos y le pedimos a la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos dijera si ese proyecto estaba bien estructurado financieramente, porque usted se acordará que lo que pasó con Navelena es que no pudieron hacer cierre financiero, pues queríamos evitar lo mismo. La FDN, luego de 2 semanas y un estudio muy juicioso, nos dijo, mire, ese proyecto no tiene apetito en el mercado colombiano, hicimos un sondeo, tiene serias falencias y en el mercado internacional tampoco puede obtener recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a terminar en lo mismo de hace 3 años. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? A nosotros nos tocó sentarnos, revisar la estructuración a fondo, empezarle a hacer ajustes, empezar a realmente volver un proyecto banqueable. Estábamos trabajando en eso intensamente con Cor Magdalena, con la FDN, con la ANI, con la Universidad del Norte, con el Von Humboldt, 6 meses desde que entramos al gobierno, muy duro, y pues hemos tenido mejoras significativas. Vamos a abrir la licitación a mediados de este año, pero pues ya con un proyecto mucho más robusto. Usted entenderá que la maduración de un proyecto en esta etapa es absolutamente vital, y mucho más tratándose del río Magdalena, que es realmente una autopista que usted lo va a llevar desde La Dorada hasta Barranquilla. Nada menos que eso, desde La Dorada hasta Barranquilla. Nosotros hablábamos antes de Honda. Ya inclusive novelas muy lindas en Colombia, escritas sobre el río Magdalena, y no hemos pasado de las novelas. Se acabaron los caimanes a la orilla del río, pero no tenemos un río que es un regalo de Dios. Lo dice el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, lo dice cualquiera que conozca el país. Es una autopista que Dios creó desde el sur hasta el norte y no hemos sido capaces de utilizarla, y obviamente pues es mucho más barato llevar la carga por el río, porque el río empuja gratis la carga, que llevarla por cualquier otro medio de comunicación. Doctor Gutiérrez, hay una carretera que nos impresiona mucho y que es vital para el país, porque es la carretera que saca el centro del país hacia el río, no el río Magdalena, sino hacia la cordillera occidental y hacia Buenaventura, que es el famoso túnel de la línea que no ha podido terminarse y que tiene unas obras anejas y son unas obras costosas, pero que eso es vital para el país.
la parte entre Cajamarca y Calarcá, eso es vital para Colombia. ¿Qué hay de esa obra que entre otras, supimos que tenía partes mal construidas, que tenían que ser revisadas, que tenían que ser reparadas? ¿Qué hay de eso? Pues, si usted me permite, le contesto con el corredor completo y puntualmente, naturalmente, le contesto sobre el túnel de la línea. Entonces, mire, lo primero es, esa carretera usted la debe ver es como la vía que va de Bogotá a Buenaventura. Entonces, el pedazo entre Bogotá y Girardot, desafortunadamente, tiene problemas por el tema de colusión, de estos franceses que participaron en la licitación con unos chinos, y hay un tema de la Superintendencia de Industria y Comercio que está impidiendo hacer el cierre financiero. Entonces, eso fue, lo primero que debo ser muy franco, eso fue una situación que nosotros recibimos, que estamos tratando de sortear, pero que no es para nada fácil, no está teniendo impacto ya, pero puede llegar a tener un impacto más adelante, y debo ser franco y contar las cosas. Lo segundo... Perdón, doctor Gutiérrez, carretera que se hizo y quedó muy chiquita. Y entonces por eso se está hablando de un tercer carril que es apenas indispensable para que Bogotá pueda salir a Girardot y coger después camino hacia Cajamarca y remontar el túnel de la línea. Perdóneme que lo haya interrumpido. No, así es como usted lo está diciendo, y no olvide que quien hizo esta vía fue el mismo contratista que después nos entregó el túnel de la línea con las deficiencias que tenemos, y por eso en esta vía, puntualmente a la altura de Melgar, tenemos problemas en la variante, y cada vez que llueve, y nada más al lado de Tolemaida, mire usted, podemos llegar a tener derrumbes y nos toca cerrar la vía permanentemente, pero bueno, en eso estamos trabajando y vamos a ver qué podemos hacer. Más adelante, la vía entre Girardot y Ibagué Cajamarca afortunadamente va marchando bastante bien. Después de eso entramos ya al túnel de la línea. Entonces le debo decir varias cosas. Lo primero, si recibimos un proyecto donde de hecho acabamos de poner una demanda de reconvención por cerca de 1,05 billones de pesos, porque es que el contratista nos dejó la obra abandonada, se estaban cerrando, tenemos una cantidad de problemas. Usted entenderá que no me puedo referir mucho a este caso sobre las pruebas, pero realmente da dolor de país ver eso. Y pues, ¿qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos ya el contrato que después hizo Limvías, después de que ese señor ya se había ido del proyecto, con concreto ha avanzado bastante bien. De hecho, el túnel nosotros lo recibimos en el 57% y ya estamos en el 75%. Esperamos dejar las obras civiles concluidas al finalizar este año, y esperamos ya, luego de la instalación de los equipos electromecánicos y demás, dejar el túnel funcionando, el túnel puntualmente de 8,7 kilómetros el siguiente año. La semana pasada cerramos las licitaciones para poder concluir la vía restante, las obras restantes, y son proyectos por cada uno más o menos 150.000 millones de pesos, en total suma 459.625 millones de pesos, divididos en 3 contratos, y la razón por la que lo dividimos en 3 contratos es para evitar justamente lo que ocurrió, y dividir el riesgo y dividirlo entre cada uno de los contratistas, y así no afectar, si llega a haber un caso de incumplimiento, ojalá no se presente, la prestación del servicio público. En eso estamos. Afortunadamente tenemos pluralidad de oferentes, tenemos varios oferentes interesados. Nos habría gustado tener más, les soy muy franco, doctor Londoño, pero pues tenemos los suficientes para poder terminar las obras, y las empresas que se presentaron son empresas serias. Entonces esperamos dejar eso concluido 19 meses después de adjudicado el contrato, que eso serán un par de meses, y pues ese es el compromiso y tenemos que terminarlo. Y después, si usted me permite, entramos a la vía Buga-Buenaventura, que es la doble calzada, que tampoco se concluyó. Llegamos con un contrato que se había terminado luego de una serie de controversias judiciales, y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos estructurando la nueva licitación de la malla vial del Valle del Cauca, y en uno de los contratos de esa estructuración va a quedar incluida la construcción de la doble calzada entre Buga y Buenaventura. Son cerca de 120 kilómetros, ya están construidos cerca de 60-70 kilómetros, y pues nos queda el tramo restante, y ya con eso pues le inyectamos competitividad al país. Esa obra tampoco va a quedar lista en este gobierno, van a ser más o menos 4 o 5 años de construcción, pero lo importante no es eso, lo importante es que queden bien contratadas y que queden andando con contratistas serios, y pues que el país pueda ver por fin un norte en su competitividad. Mulalolo Guerrero. Sí, señor. Mulalolo Guerrero, pues mire, ahí sí le tengo una buena noticia.
En el caso de Mulalolo Guerrero, cuando nosotros entramos, el proyecto estaba prácticamente paralizado, doctor Londoño. Usted sabe que ese tema lo tiene Corfi Colombiana, pues uno de sus filiales, y cuando nosotros entramos, nosotros encontramos serias afectaciones en temas ambientales y pues como consecuencia de eso no podíamos tener la licencia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? No podíamos lograr la desafectación de la reserva forestal a la altura de Mulaló. Después de un trabajo intenso y demás, hace un par de semanas logramos que la Corporación Autónoma nos autorizara la desafectación de la reserva forestal. En estos días ya se va a presentar el trámite ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y esperamos en 10 días hábiles, según lo que nos ha dicho Rodrigo, el director de la ANLA, que se obtendrá la licencia. Apenas tengamos la licencia, vamos a tener acta de inicio y con el acta de inicio, pues naturalmente podemos empezar a construir y pues esto es un muy buen mensaje para el Valle del Cauca. Esto incluye el último tramo de llegada al puerto de Buenaventura. El puerto señor. ¿No? ¿Por la avenida Bolívar, usted me está diciendo? Sí, es que la llegada al puerto, la gente se queja y dice muy bien, uno tiene la carretera y finalmente está llegando ya a Buenaventura, y el último tramito, eso es un desastre. Sí, y estamos trabajando puntualmente en ver cómo resolvemos eso. Ahí tenemos problemas sobre todo sociales, porque ahí son títulos colectivos los que son propietarios de los terrenos, y avanzar en eso no es tan sencillo. Lo mismo nos está pasando con el aeropuerto de Buenaventura. Ave María, por Dios. Bueno, y entonces... Yo le voy a decir la verdad. Sí, no, pero es que siempre debe ser así, doctor. Eso, claro. Eso se da por descontado. Digan la verdad, y si las noticias son buenas, como Mulalolo Guerrero, nos llenamos de alegría y de entusiasmo, y si son malas, pues son malas, y hay que enfrentar el problema. Yo recuerdo alguna vez, hace ya años, que iba de Cúcuta a Arauca, y que tuve que hacer el recorrido por las carreteras de Venezuela, porque no se podía llegar de Cúcuta a Arauca, y esa carretera la llamó alguien la carretera de la soberanía, que uno pueda ir de Arauca hasta Cúcuta por territorio colombiano, porque lo que había era prácticamente una trocha. En eso se ha avanzado, tendremos carretera que saque a Arauca por Cúcuta y desde luego de Cúcuta a Venezuela o que caiga al río Magdalena, donde quiera que sea. Pues mire, esa es la vía que va desde la Lejía Saravena, son 150 kilómetros, y pues mire, ahí sí leo, las noticias no son buenas. Recibimos solamente 40 kilómetros funcionando relativamente bien, nos faltan 108,5 kilómetros. La inversión es de 1,2 billones de pesos. Nosotros naturalmente, por todo lo que está ocurriendo y demás, pues identificamos esto como una prioridad, pero pues este año no tenemos recursos. Este año nos habían dejado desfinanciado el INVIAS. De hecho, en el marco fiscal de mediano plazo, lo que nos habían dejado era que el INVIAS para el siguiente año solamente iba a tener 300.000 millones de pesos. Esos desaparecieron. Y pues estamos viendo de dónde sacamos los recursos para en este cuatrenio poder ejecutar la obra. Entonces, pues la noticia no es buena. El gobierno anterior, y pues así debo decirlo, qué pena, se ha comprometido a invertir 200.000 millones de pesos en el año anterior. Invirtieron cerca de 15.000 millones de pesos, o sea, no cumplieron con su compromiso. Nosotros heredamos esto, estamos viendo cómo lo sacamos, el proyecto está desfinanciado, y pues estamos viendo cómo podemos concluir los 1,2 billones de pesos, pues en esta estrechez fiscal es complejo, pero pues estamos dándonos la pelea. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, cuando tuvimos el cierre de la carretera a Villavicencio, que es una carretera sobre la que también esperamos unas palabritas suyas, se habló obviamente de la carretera alterna. Y se encontró que carretera alterna no existía, que eso era una trocha. Los llanos orientales son la mitad de este país, son la gran esperanza de desarrollo que Colombia tiene. La altillanura sola sería capaz de darle alimento al mundo. Eso es una cosa colosal. Y resulta que tenemos una carretera que no se ha terminado a Villavicencio y una ruta alterna, pues que por el Valle de Tensa y que prácticamente no existe, que es una trocha. Hay algo que nos permita alentar esperanzas de que tengamos ruta al llano y ruta alterna al llano, que es la mitad de Colombia y probablemente el futuro de Colombia. Sí, señor. ¿Recuerda usted la vía que se hizo en el gobierno de López cuando hablaban de la finca de la Libertad y todo el escándalo que se generó alrededor? Pues claro que sí, imagínese si no.
Entonces, esa es la transversal del Cisga. Esa es la vía alterna que se pensó cuando Chirajara, a la altura de Chirajara, realmente esto fue la Quebrada Blanca, que hubo un derrumbe, se cerró la vía al llano y fue necesario hacer una vía alterna. Esa vía estaba en condiciones bastante defectuosas, quedó estructurada una 4G ahí, que cuando entramos también estaba parada, que es la transversal del Cisga. Hoy le puedo decir que el viernes pasado logramos un acuerdo con el concesionario, ese proyecto ya tiene cierre financiero, va a empezar a andar de una manera bien importante y a partir de eso el proyecto se va a poder concluir satisfactoriamente y vamos a tener una vía que va a bajar a la altura de Casanare en el Secreto. Entonces, con esa vía vamos a garantizar una vía alterna al llano, esperamos dejarla terminada en unos 2-3 años, eso va a estar relativamente rápido, ya tenemos los recursos. Lo más importante es que ya logramos un acuerdo para que el contratista pueda seguir y pueda concluir, tiene financiadores muy serios. Eso por ese lado. Por el otro lado, la vía al llano, pues sí, yo le cuento, nosotros encontramos el tema de Chirajara, el anterior ministro salió a decir que había multado al contratista cuando no había concluido, por la caída del túnel. Eso fue falso, no lo había multado, no habían hecho absolutamente nada, estaban andando en un proceso sancionatorio que no se había decidido, pero habían dicho que ya se había impuesto una multa y la habían tasado y demás, y pues eso no fue cierto. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero fue sentarnos a buscar una solución. Logramos luego de un contrato de transacción que el contratista nos pagara 10.000 millones de pesos, más naturalmente el valor del puente, más el valor de la interventoría. En total fueron cerca de 110.000 millones de pesos de indemnización, y con esa plata adicional hemos podido avanzar en 2 puntos críticos que son los más importantes de la vía, que es el 46 y el 64, y en el 46, que es donde queda la Petit, ahí tenemos la vía cerrada todavía hoy, vamos a abrirla en Semana Santa, en condiciones de seguridad, porque eso es lo que debemos garantizar, y en el 64 ya están realizándose las obras. Ahora, tenemos que hacer unas extensiones de los túneles falsos que existen, vale cerca de 30.000 millones de pesos, hemos hecho un esfuerzo enorme y vamos a abrir la licitación en los próximos días, porque pues tenemos que proteger a los usuarios y garantizar la transitabilidad con Media de Colombia. Ahí debo hacer un paréntesis o una nota al pie más bien y decir que yo soy de Villavicencio. Entonces para mí este tema es esencial. Pero claro que, pero si es Media Colombia, si usted es de Villavicencio, pues más bienvenido todavía a este programa, porque nosotros sí entendemos que el llano es la mitad de Colombia, pero ojo, en futuro es mucho más que la mitad. Esa altillanura, doctor Manuel Felipe Gutiérrez, esa altillanura es la esperanza de Colombia y probablemente la esperanza alimentaria del mundo. Es que no estamos hablando de tonterías, y eso es 12 veces el valle geográfico del Cauca. ¿Y cómo le parece? Y no hay carretera. ¿Quién lo puede entender? Sí, señor, así es. Pues estamos ahora, debo decirle, en la concesión, en la otra concesión que se está haciendo, que es paralela a la vía existente, que es la construcción del tercer tercio de la doble calzada. Eso lo vamos a tener listo al finalizar este gobierno, y vamos a final de este año, le cuento como una chiva, vamos a abrir 10 kilómetros de doble calzada este año. Entonces estamos trabajando muy duro y ese es uno de nuestros focos, justamente por lo que usted está diciendo, es que la conexión con medio país. Claro, y por el sur del llano, para sacar una carretera que sea menos exigente, porque ya pues la cordillera es menos dura y nos puede sacar al Ecuador y nos puede sacar al sur del continente y nos puede llevar también al Océano Pacífico. ¿Hay algo de eso? Sí, señor, sí, señor. Esa es la vía que va desde Puerto Carreño hasta Buenaventura, vale 20 billones de pesos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que dejarlo bien estructurado, porque usted se imaginará, tuvimos ese problema con la línea y valía la mitad. Vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, estamos avanzando en los diseños y no sé, doctor Londoño, usted claramente lo debe tener presente. Esta vía tiene un menor esfuerzo, porque es que usted atraviesa la cordillera central, la cordillera oriental, perdón, en el punto donde geográficamente las montañas son más bajas, que es a la altura de la Uribe Meta y Colombia. Entonces, por ahí va a pasar la vía, no vamos a tener que tener un esfuerzo tan grande para los camiones, sale al Huila, atravesamos la cordillera central, ahí sí ya, a través de un túnel y salimos al Valle del Cauca. Y pues ahí conectamos con Buenaventura, eso es importantísimo para el país.
Pues tiene que ser y nos quedan faltando un poco de cosas. Usted se deja que le abusemos de su tiempo y en próximos días volvamos a hablar, por ejemplo, de la salida al Darién, de la salida de todo el occidente colombiano, bien que tenga conexión con Buenaventura y que tenga conexión hacia el norte. Eso es vital y no solamente para Antioquia, eso es de interés de toda la región cafetera, de toda la zona occidental del país. Son tantos temas, doctor Manuel Felipe Gutiérrez, y usted ha sido tan generoso y tan claro, que es lo que el país necesita, que le hablen claro, que le digan las cosas como son, y lo que va a estar, y se está trabajando en ello, magnífico, y lo que no va a estar porque no hay con qué, pues que sepamos cuál es la realidad, porque Colombia tiene en la infraestructura uno de sus cuellos de botella fundamentales para el desarrollo y para la competitividad. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, ¿seguimos contando con usted? Claro que sí, doctor Londoño, y si me permite un atrevimiento, quiero mandarle un saludo a mi papá, que es su más fiel oyente. Ayer estaba feliz porque yo iba a hablar acá, me han hecho entrevistas en todos los medios y nunca me ha parado bolas, pero en esta sí estaba pendiente al lado del radio. ¿Y usted me le va a dar un abrazo a su papá en nombre mío y en nombre de todos nosotros? Por supuesto, doctor Londoño. Cuidadito se queda con él, ¿no? No, señor. Muchísimas gracias. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, muchísimas gracias y un recuerdo muy cariñoso a su padre. Muchas gracias, que esté muy bien, doctor Londoño. Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte. A uno le gusta que le hablen así. Sí, a que le hablen a uno claro y que le digan las cosas como son. Que le digan las cosas como son. Y que prendan el retrovisor sin pena cuando hay que prenderlo. Pues. Pero por favor, si es que esto ha debido ser el 7 de agosto. Ha debido ser el 7 de agosto. Ahora los funcionarios están hablando y están hablando con claridad. Lo de infraestructura en Colombia es un verdadero desastre. ¿Qué tal la carretera Villeta-Guaduas para dentro de 5 años? Bueno, muy bien, pero esa es la verdad. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y qué hacemos? Sí, muy bueno ver que hay viceministros que, a pesar de que los ministros no hablan, los viceministros sí que dan las peleas. Exactamente. No insista por ahí, pues que le da a uno dolor. Pero por Dios, comunicarse con la gente es un elemento esencial de la política. Hablarle a la gente, decir cómo son las cosas, dónde está el país, qué país recibimos de los 8 años de Santos. Recibimos un desastre, queremos saber en qué y por qué y cómo se está corrigiendo ese lastre. Tenemos años de lastre, aquí se robaron la bonanza petrolera, nos metieron en un endeudamiento colosal, hay que recomponer el país. Bueno, digámoslo, pero qué bueno tener funcionarios como Manuel Felipe Gutiérrez que hablan con esa claridad, con esa espontaneidad, y lo que es y lo que no es, no es. Y bueno, vamos a tener ruta alterna al llano, eso será una maravilla, ¿no? Una gran noticia, no sabíamos eso. Bueno, Demar, vea que ahí le traigo yo noticias. Sí, señor. Usted que es llanero, sepa que vamos a tener ruta alterna al llano. No, pues la gran noticia, de verdad, porque es imposible bajar a Villavicencio por cuenta de los camiones, además que es imposible sacarlos a ellos de la vía. Pues tenemos que convivir con eso, ¿no? De andar con las tractomulas al lado. Pero qué bueno, gran noticia. Y qué bueno, doctor Fernando, escuchar a un funcionario con las cifras en la cabeza. Sí, todo claro. Lo tiene claro. Todo lo tiene perfectamente claro y volveremos a hablar con el doctor Manuel Felipe Gutiérrez muy pronto. Él estaba con nosotros aquí en La Hora de la Verdad.